Esta comunicación tiene por objeto poner de manifiesto la existencia de dos aproximaciones teóricas a la noción de capital en la obra de Menger. Como tú me digas. En este sentido, defendemos que mientras que en su primera gran obra, Principios de Economía Política, el concepto de capital alude a la disposición en el presente por parte de un individuo de una estructura heterogénea de bienes económicos de orden superior orientados a la producción, y esto es importante, en un artículo monográfico posterior, de 1883, aboga por comprender este mismo concepto de capital como patrimonio lucrativo, es decir, como patrimonio orientado al beneficio en términos contables, independientemente de su naturaleza técnica, siempre y cuando su valor monetario sea objeto de cálculo económico. Es decir, en esta segunda aproximación, Menger entiende el capital como una suma dineraria dedicada a la creación de ingresos, provengan dichos ingresos del ámbito productivo o no. Vale. Como acabamos de señalar, Menger identifica en este primer momento el concepto de capital con la disposición en el presente de una estructura heterogénea de bienes económicos de orden superior orientados a la producción. Y comienza afirmando que son bienes económicos de orden superior. ¿Pero qué quiere decir Menger cuando está hablando de bienes económicos de orden superior? Para analizar este concepto debemos comenzar por atender a cómo define los bienes en general. Para este autor, para Menger, serán bienes aquellas cosas que, por una parte, tengan la virtud de poder entrar en relación causal con la satisfacción de las necesidades humanas y que, por otra, puedan ser empleadas para satisfacer dichas necesidades. Así, según Menger, debemos diferenciar entre bienes de primer orden y bienes de órdenes superiores. Serán bienes de primer orden aquellos que podemos utilizar para la satisfacción directa de nuestras necesidades, mientras que bienes de órdenes superiores serán aquellos que, al insertarse en esa relación causal de la que hemos hablado antes, aunque no pueden satisfacer inmediatamente nuestras necesidades, sí pueden satisfacerlas de forma inmediata, o sea, pasando por determinados puntos intermedios y el paso del tiempo. Así, para que un orden sea considerado un bien de orden superior, no solo tiene que presentar una relación causal y satisfacer esas necesidades, sino que además tiene que contar con un determinado tiempo para lograr hacerlo. Estos bienes de órdenes superiores, por lo tanto, son distintos de los bienes que podemos denominar convencionalmente como bienes de consumo. Por una parte, se caracterizan porque el agente debe disponer de sus bienes complementarios. Esto es porque hay pasos intermedios para lograr satisfacer la necesidad. Y por otra parte, debe considerar, como en todo tipo de bienes, que existe una satisfacción con las necesidades humanas. 5 aclaraciones lo más breves posibles. En primer lugar, Menger considera la disposición sobre ciertas cantidades de bienes económicos dentro de unos determinados periodos de tiempo como un bien, es decir, la propia disponibilidad es un tipo de bien. Esto es una cosa, no lo he metido aquí, pero bueno, esto es una cosa que luego generará cierto debate con von Webern. Un bien que puede llegar incluso a alcanzar la condición de económico siempre y cuando se le impute escasez relativa. Es más, en tal caso, si esto es así, concluye Menger, dicha disposición, en tanto que bien, puede incluso ser susceptible de intercambio. En segundo lugar, Menger señala también que el capital remite a un conjunto de bienes de orden superior orientados a la producción. Ahora bien, para alcanzar la condición de capital, dicho conjunto de bienes, no todo conjunto de bienes orientado a la producción, ¿vale? Además, tiene que presentar una estructura heterogénea. Esto nos sonará mucho a los que conocemos a Lachmann, los de Lachmann, ¿vale? No son bienes todos iguales, son bienes distintos. Por eso necesitan de esta complementariedad, de esta capacidad de articularse de alguna manera dentro de los planes para llegar a satisfacer las necesidades futuras. Esto es así, como decimos, porque el capital no remite a un conjunto de bienes económicos concretos sin relación entre ellos, sino más bien a una composición de esos bienes. No son los bienes en sí los que son capital, sino en esta primera visión, sino la composición de esos bienes. Y por otra parte, porque esa composición debe incluir necesariamente los bienes complementarios necesarios para satisfacer las necesidades humanas. En tercer lugar, los bienes de uso duradero, en tanto que tales, en tanto que bienes de uso duradero, no tienen que ser considerados como capital, aunque estos generen ingresos permanentes. La diferencia que establece Menger entre bienes de uso duradero, aunque estos garanticen, como digo,
ingresos permanentes y el concepto de capital remite al hecho de que los primeros, los bienes de uso duradero, aunque generen ingresos, son bienes concretos, como decíamos antes. No es una composición de bienes. Lo que importa es la composición de bienes en esta primera visión de Menger. En cuarto lugar, hemos de tener muy presente que la división de los bienes entre medios de producción y medios de consumo, o bienes de producción y bienes de consumo, no coincide con la riqueza en lo que es capital y lo que no es capital. Esto es textual del propio Menger. De este modo, si bien es cierto que el capital constituye un tipo de bien económico orientado a la producción, no todos los medios económicos orientados a la producción constituyen capital. En quinto lugar, aunque de forma errónea en la vida normal se identifique al capital con el dinero solo es una forma muy concreta de capital que es particularmente útil en determinadas economías monetarias, como no puede ser de otra manera. Pero no hay que identificar lo que es el dinero con lo que es el capital, según su primera visión. Pasamos ahora ya a la segunda visión que plasma en 1883. No lo he puesto en esta exposición, pero en realidad este artículo lo publica en contestación a las obras que está publicando ya el segundo volumen von Bawerk, de Capital e Interés. Quizá por culpa suya, o al menos responsabilidad suya, la definición de capital que lleva a cabo von Bawerk se basa en esa primera visión que hemos caracterizado. Pero en ese momento, en 1883, el propio Menger no está de acuerdo consigo mismo en su primera época, ¿vale? Y entonces es cuando elabora esta segunda visión. Cuando ya no son bienes económicos que se distribuyen, que se destinan hacia la producción, sino el patrimonio de la economía de lucro, independientemente de su naturaleza técnica, siempre que su valor monetario sea objeto de nuestro cálculo económico. Es decir, si el mismo representa para nosotros una suma dineraria en términos contables. Esto ya nos empieza a sonar al debate sobre el cálculo económico. Entiendo yo que empieza aquí. Es muy difícil el debate sobre el cálculo económico con la definición previa de capital, ¿vale? Seguimos el mismo esquema que en la primera época. ¿A qué se refiere Menger cuando está hablando de patrimonio de la economía de lucro? Para analizar este concepto debemos partir, como hace el propio autor, el propio Menger, de los dos sentidos que presenta la expresión genérica patrimonio. El patrimonio, en términos generales, puede ser comprendido como la totalidad de los bienes económicos disponibles para una persona. Pero no es a esto a lo que se refiere Menger. Menger se refiere a una segunda caracterización de qué es el patrimonio. Es una caracterización más estrecha que remite a la encarnación de todos los bienes económicos económicamente disponibles para cada persona para la creación de ingresos. Es distinto, son un conjunto de bienes, si queréis, mucho más reducido. El concepto de patrimonio coincide aquí, por lo tanto, con el de patrimonio lucrativo. A su vez, dentro de esta categoría de patrimonio lucrativo podemos encontrarnos con dos tipos principales, como veis ahí, ¿vale? Por una parte nos encontramos con el patrimonio fijo, que alude a aquellos componentes del patrimonio inicial de una economía de lucro que únicamente se usan, es decir, que se destinan al uso técnico, ¿vale? Y luego el patrimonio empresarial, que remite a aquellos componentes de la economía de lucro destinados a ser consumidos o vendidos, consumidos en el proceso de lograr beneficios, no necesariamente productivo. Se pueden conseguir beneficios no productivos, por llamarlo así de alguna manera, ¿vale? De este modo, la suma dineraria que representa el patrimonio fijo, como veis en este esquema, sería el capital fijo, mientras que el capital empresarial sería la suma dineraria que representa, no que es, sino que representa al patrimonio empresarial. Tres aclaraciones del mismo modo por seguir el mismo esquema que en el anterior. Primera aclaración. Menger señala la necesaria relación existente entre capital y cálculo económico. Esto es fundamental. Y esto es, entiendo yo, donde empieza. Dado que el concepto de capital remite no a los bienes concretos que componen el patrimonio lucrativo, sino, como hemos dicho, a los importes monetarios que los representan, necesariamente el cálculo económico tiene que entrar aquí para considerar, para saber qué es capital y qué no es capital. Y esto es absolutamente subjetivo. Un teléfono móvil puede ser capital en un determinado momento y un segundo después no serlo, ¿vale? Si somos subjetivistas, esto hay que asumirlo. En cualquier caso, tampoco debemos perder de vista que esta idea también se desprende del hecho de que el concepto de capital solo es pertinente en economías monetarias, a diferencia de la primera definición. Antes hemos dicho que el dinero era una forma concreta de capital que era más o menos cómoda en economías monetarias. Aquí solo existe capital
en economías monetarias, como no puede ser de otra manera, porque si solo existe cuando hay cálculo económico, dicho cálculo económico solo se da en economías monetarias. En segundo lugar, Menger desvincula la noción de capital del origen técnico de los componentes concretos del patrimonio lucrativo. Así, todo tipo de bienes puede pasar a ser considerado capital siempre que estén orientados a la formación de ingresos y a la vez que su valor monetario sea objeto de nuestro cálculo económico. Es decir, son dos condiciones necesarias. Puedes conseguir ingresos de una manera que no implique el cálculo económico. No te va a ir bien, francamente, no te va a ir bien, pero existe la posibilidad. De este modo, por ejemplo, pueden ser considerados capital tanto, y aquí se pasa un poquito de frenada, creo yo, los bienes libres, los bienes económicos, ya sean de consumo o de producción, e incluso el dinero. Ahora bien, el dinero solo siempre que ese mismo dinero se oriente a la formación de ingresos y sea objeto del cálculo económico. No el dinero, por tenerlo en casa haciendo el tonto, es capital, ¿vale? Por decirlo de una manera un poco así. Y en tercer lugar, el propio Menger diferencia dentro del concepto de patrimonio lucrativo entre rentas y que es un pago de interés por los objetos patrimoniales en sí, es decir, por los objetos, ¿vale? E intereses del capital, que es lo que sí que nos interesa, que aluden al pago de interés por los capitales que representan esos objetos. Es distinto, y tiene que serlo además. Pasamos ya, por lo tanto, a las conclusiones. Al inicio de nuestra exposición hemos comenzado señalando que nuestro objetivo consistía en poner de manifiesto la existencia de dos aproximaciones teóricas diferenciadas a la noción de capital en la obra del propio Menger, del fundador de la escuela. Pues bien, una vez hemos repasado las dos exposiciones, las dos doctrinas que presenta Menger a lo largo de su vida, podemos concluir que existen al menos tres diferencias fundamentales entre ambas. En primer lugar, mientras que la primera definición de capital remite a la disposición en el presente por parte de un agente de una estructura heterogénea de bienes económicos de orden superior orientados a la producción, la segunda lo único que importa es el valor económico. No es un conjunto concreto, una articulación definida, más o menos definida, de bienes económicos, sino que remite a un cálculo económico, es decir, que remite a un patrimonio lucrativo que además está comprendido en tanto que cálculo económico, las dos cosas. Parece que es distinto la primera visión de la segunda, insisto, muy probablemente a causa de la publicación del segundo volumen de von Baber. En el primero ya daba muestras von Baber de que, como buen discípulo, era muy disciplinado con respecto a la primera obra de Menger, pero el propio Menger había sido indisciplinado consigo mismo, de tal manera que cambió de opinión, y entonces cuando ya tuvo acceso a las galeradas del segundo volumen de von Baber es cuando rápidamente se decidió a hacer este artículo. En segundo lugar, son tres, vamos terminando ya, porque mientras que en la primera definición, la disposición en el presente por parte de un agente de una estructura heterogénea de bienes económicos de orden superior debe estar necesariamente orientada hacia la producción, en la segunda definición esto no es así. Puedes orientarte al beneficio económico sin necesidad de orientarte a la producción, concretamente. Hay intercambios no productivos, por llamarlo de alguna manera, que generan beneficios, ¿vale? Y, en tercer lugar, porque mientras que en la primera definición el cálculo económico resulta irrelevante, y en realidad resulta irrelevante, es un conjunto articulado muy definido de bienes económicos, no entra ahí el cálculo económico para nada, en la segunda definición la existencia misma del capital solo es posible si se lleva a cabo un cálculo económico de ese patrimonio lucrativo. Y con esto, pues muchas gracias y termino.